alteración, ¿no?, de la audición, y era justamente porque había algunos problemas de la articulación, y todos los problemas de la articulación se trasluce a través de los dientes. Entonces, la articulación es una articulación de bisagra, de movimiento uniaxial, con poca o ninguna capacidad de realizar movimientos laterales en primera instancia, ¿no?, como si fuéramos, o movimientos así como el cocodrilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, se desarrolla embriológicamente del primer arco branquial, donde los extremos más superiores del cartílago de Meckel se continúan con las dos islas cartilaginosas dentro de la cavidad del oído medio. La primera isla se diferencia en el martillo, que se articula con la segunda isla, que se diferencia en el yunque, ¿no? O sea, entonces estos huesecillos, tanto el martillo y el yunque, ¿no?, están muy relacionados con la articulación temporomandibular, ¿no?, a través también del cartílago de Meckel. Esta articulación primitiva, ¿no?, de solo un movimiento, funciona hasta la semana 16 de vida intrauterina. Entonces, en este proceso embriológico precedente a la compleja formación de la articulación temporomandibular y cualquier alteración de su desarrollo, traerá consigo malestar, ¿no?, cuando hay algunas alteraciones de la articulación temporomandibular, como por ejemplo dolor nervioso, muscular, ¿no?, del sistema específicamente auditivo, dificultades masticatorias y complicaciones musculares, ¿no?, cuando hay alguna alteración en el proceso embriológico. El extremo posterior del cartílago se osifica. El cartílago de Meckel se va a osificar, ¿no? El extremo posterior se va a osificar, convirtiéndose en el martillo y el yunque. A las 23 semanas parece ser que se mueve simultáneamente en un periodo de 11 semanas, ¿no? Entonces, en estos casos, ya, ¿no?, se está iniciando lo que va a ser ya la formación de la articulación temporomandibular, ¿no?, ya no tan primitivo de movimientos unilaterales, ¿no? Ya se está desarrollando los primeros, como dicen acá, ¿no?, la formación del martillo y el yunque, ¿no?, para formar, ¿no?, lo que es, ¿no?, y va a ser la articulación temporomandibular. Acá vemos el conducto auditivo externo, ¿no?, que va a estar muy relacionado, ¿no?, con la articulación temporomandibular. Acá encontramos el cóndilo del mandibular, ¿no? Muchas veces incluso, a veces, para ver, ¿no?, si hay saltos, ¿no?, de mordida, por ejemplo, y alteraciones de la articulación o escapes del disco articular, a veces nosotros colocamos los dedos meñiques dentro de la articulación temporomandibular, ¿no?, y le decimos al paciente que abra y cierre la boca, ¿no?, que haga movimientos de lateralidad. Y a veces, con la palpación, ¿no?, de los dedos meñiques, vemos, ¿no?, y podemos sentir algunos saltos de mordida, ¿no? Entonces, de modo tal que esta primitiva articulación pierde ya su relación con la mandíbula y se incorpora al oído medio, ¿no?, especialmente los dos huesecillos, ¿no?, el yunque y el martillo, desplazándose hacia la parte superior de la mandíbula e integrándose a su nueva función de la que originalmente se inicia, ¿no? Bueno, acá vemos la formación, pues, de la apófisis maxilar, la apófisis mandibular, ¿no?, y el oído medio, ¿no?, está acá, ¿no?, oído medio externo.
Hacia la séptima y octava semana de vida fetal aparece el primer esbozo de la formación de la mandíbula. Esto ya lo hemos visto. Y esto ocurre por diferenciación del primer arco braquial, y este arco se convierte en dos barras cartilaginosas que se sitúan en el margen superior y en el margen inferior, ¿no?, del cartílago de Meckel, dando formación a la mandíbula primitiva. Las dos extremidades posteriores de ambos cartílagos se unen para formar una articulación que se conecta con el cráneo y que suspende la mandíbula, ¿no? Bueno, acá se está formando la escama del temporal, ¿no? Y acá está formándose lo que es, ¿no?, el arco cigomático, ¿no? El arco cigomático. Y acá se está ligeramente formando el cóndilo del mandibular, y lo que es acá, pues, ¿no?, la, lo que va a ser, pues, la cavidad glenoidea, ¿no? Acá vemos el yunque, el martillo, ¿no? Entonces, a esta articulación se le va a llamar, ¿no?, articular primitiva o meckeliana. Todavía sigue siendo primitiva, ¿no? Ya la articulación secundaria ocurre entre el cóndilo mandibular y la fosa mandibular del temporal, y funciona como una articulación ya sinovial, ¿no? Realiza todo tipo de movimientos. Ya no solo va a realizar un movimiento, ¿no?, que es abrir y cerrar la boca, ya se va a realizar los movimientos de lateralidad. Entonces, el cuerpo y la rama de la mandíbula se forman por osificación intramembranosa, y el cartílago de Meckel sirve de soporte para que su alrededor, o sea un esbozo, para que alrededor de la mandíbula haya un crecimiento, pues, cartilaginoso. El cóndilo se desarrolla a partir de una rama rudimentaria del blastema condilar, ¿no?, la parte posterior superior de la rama mandibular, ¿no?, y un tipo de osificación endocondral, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que en la cabeza del cóndilo, ¿no?, la parte más superior y anterior, vamos a encontrar, ¿no?, el cartílago secundario, ¿no?, en la cabeza del cóndilo. En la semana 11 aparece la primera cápsula articular y comienza ya la osificación de la fosa. En la semana 14 se evidencian claramente los espacios articulares superior e inferior, ¿no? La semana 15 continúa el proceso de osificación de la rama y del temporal. La semana 16 se osifican los huesos martillo y yunque del oído medio, y deja de funcionar la articulación primitiva, ¿no?, para funcionar ya para la función secundaria, ¿no? Como hemos dicho, que la función primitiva o primaria vendría a ser solamente movimientos de apertura y cierre. Ya para la función secundaria, pues hacen ya los movimientos de lateralidad. En la semana 17 aumenta el tamaño de las cavidades articulares debido al cambio del tamaño de los huesos articulares, ¿no? Como hemos visto acá, ¿no?, cómo va creciendo, ¿no?, también la escama del temporal, y también en la parte posterior superior, ¿no?, la cabeza del cóndilo mandibular. Entonces, en la semana 18 se observa la osificación completa del hueso del estribo, proveniente del cartílago de Rachel, y en la semana 19 y 20 se observa la composición fibrocartilaginosa definitiva del disco articular. La semana 22 se hacen evidentes las paredes medial y lateral de la fosa del hueso temporal con su eminencia articular, ¿no? Como hemos visto, la cavidad glenoidea, ¿no?, y esto vendría a ser ya la eminencia articular, ¿no? La eminencia articular. Después de las 22 semanas aumenta en tamaño y forma los elementos articulares que son el cóndilo y la fosa mandibular.
La semana 26, la morfología celular de la cápsula articular y la membrana sinovial se diferencian bien las fibras del músculo pterygoideo, ¿no? Específicamente el pterygoideo externo. Ya muestran la inserción definitiva de la porción medial de la cápsula. Todas esas estructuras se encuentran ya osificadas. Entonces acá, por ejemplo, ya vemos el cóndilo mandibular, se articulan las fosas mandibulares, ¿no? Acá vemos oglenoideas de ambos huesos temporales. Al nacimiento, las cabezas de los cóndilos son redondeadas. ¿Cómo está? Son redondeadas las cabezas de los cóndilos, ¿no? Y están cubiertas por una gruesa capa de cartílago. Y el cartílago anterior es desigual, con espículas de cartílago que se proyectan hacia el interior del espacio medular subyacente. Acá vemos el polo lateral y el polo medial, ¿no? De la cabeza del cuello del cóndilo. El cóndilo crece en dirección lateral, cambiando a una forma ovoidal, ¿no? Como vemos acá, una forma ovoidal, ¿no? En la madurez que alcanza hasta los 25 años de edad. El cóndilo oval consta de una superficie ósea lisa que está cubierta por una capa de tejido conectivo fibroso en el adulto, ¿no? Vemos acá pues el polo lateral y el polo medial, ¿no? Esta es una vista anterior. Acá vemos las cavidades, vemos acá los cóndilos. Acá vemos los cóndilos en una vista inferior, ¿no? Seguimos hablando del cóndilo. En A se muestra la amplia banda de cartílago que aparece durante el periodo postnatal, ¿no? Por ejemplo, vemos EC, dicen, ¿no? EC es una zona de reserva del cartílago, ¿no? Siempre todo esto es característico de, por ejemplo, de la epífisis, ¿no? De un hueso largo. Tiene ligera semejanza con esto, ¿no? Porque también tiene una zona de reserva de eh, células cartilaginosas. En HC, en HC vemos que hay una zona de hipertrofia, ¿no? Miren, acá todo esto de acá es hipertrofia. O sea, los condrocitos se van a hipertrofiar. En MC vemos una zona de multiplicación, ¿no? Del cartílago. El cartílago en B se ha adelgazado. Miren, de lo que era acá todo esto, el cartílago, ahora queda mucho más delgado. Considerablemente. Y vemos en OB ya formación del hueso. Por eso es que este cartílago, por ejemplo, acá vemos formación de hueso todavía recién formándose el hueso. Pero acá ya vemos la formación de hueso en una zona considerable, ¿no? Con una formación considerable de hueso. Eso lo vamos a ver en histología, ¿no? Cómo hay penetración de los, porque estos condrocitos se van a hipertrofiar, van a sufrir apoptosis, ¿no? Va a haber penetración de los osteoblastos, espículas con osteoblastos, y también va a haber eh, los osteoclastos, ¿no? Va a haber una posición y una reabsorción, una remodelación. En C ya vemos una delgadísima capa ¿no? de cartílago subyacente al pericondrio. Esto vendría a ser el pericondrio.
que es una capa de tejido conectivo, ¿no? Fibroso, laxo, que va a envolver al cartílago, ¿no? Y esto ya es un paciente de 18 años de edad. Entonces vemos la cantidad de hueso. Esto es el cartílago y bueno, acá todavía está el hueso, ¿no? Ya formado con trabéculas. Acá recién se está formando y acá ya está formado, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la fosa mandibular del temporal. Vemos en un recién nacido, miren cómo está plano casi, no hay eminencia articular. Acá ya se está recién formando la eminencia articular, es plana, por ejemplo, al año, dice. Todavía no tiene dientes, ¿no? O sea, en este recién nacido no tiene dientes, al año ya tiene los incisivos, ¿no? Los incisivos y algunos los primeros molares. A los 4 años ya se va formando y se va profundizando la cavidad glenoidea, ¿no? Ya en el adulto vemos una eminencia articular bien pronunciada y una cavidad glenoidea también pronunciada. También vamos a ver acá los compartimientos superior e inferior de la cavidad de la articulación temporomandibular y está dividida en dos compartimientos, ¿no? Entonces acá vamos a ver el compartimiento superior, que está limitado, dice este compartimiento, ¿no? Va a estar limitado por arriba por la fosa articular, ¿no? Entonces acá está la fosa articular, luego por debajo el disco, vendría a ser todo esto el disco articular. Los límites medial y lateral posterior están formados por la cápsula que rodea, no hay una cápsula que va a rodear, si nosotros miráramos de frente al cóndilo, entonces está rodeado todo por una cápsula. Y el compartimiento inferior, ¿no? Miren acá, esta parte negra, ¿no? Está limitado por superior por el disco, inferior por la cabeza del cóndilo. Entonces son los compartimientos superior e inferior, ¿no? De la articulación temporomandibular. Vemos el músculo tiroideo externo con su vientre superior y vientre inferior. Vemos la eminencia articular. Vemos los segmentos del disco articular anterior, intermedio y posterior, ¿no? Posterior, medio y anterior del disco articular. El espacio supradiscal. La zona bilaminar, este es bien interesante, esta zona bilaminar, porque es la zona cuando los pacientes se encuentra el cóndilo, ¿no? Mandibular muy atrás, ¿no? Va a presionar esta zona bilaminar provocando dolor. Vemos la cápsula articular y el espacio infradiscal, ¿no? Entonces son los compartimientos superior e inferior. El desarrollo del disco articular se ve alrededor de las 7 semanas y media, con una densa banda de mesénquima orientada transversalmente dentro del bloque del tejido mesenquimal, separando las partes craneal y condilar de la articulación. Este disco primordial aparece antes de las cavidades articulares, ¿no? Este disco, ¿no? Todo este disco articular. Las primeras fibras colágenas se observan en el disco en la semana 10 y más diferenciada en la semana 12. Hacia la semana 19 y 20, el disco es un tejido fibrocartilaginoso y muestra un desarrollo celular más delgado en la región central, ¿no? Esta es la región central, ¿no? Más delgado en la región central. Y más grueso en la periferia, ¿no? Especialmente en la región posterior es un poquito más grueso que la región anterior. Se tiene esta forma el disco, ¿no?
Tiene esta forma. También se observa mayor vascularización periférica que el central, solo hasta que el disco se somete a la compresión entre el cóndilo y la fosa, ¿no? Porque el disco en sí es prácticamente no tiene vasos, no tiene vasos. La región central se vuelve completamente avascular, ¿no? La región central se vuelve completamente avascular. O sea, esta zona, ¿no? En las 12 semanas se identifica la cavidad infradiscal. Los extremos anterior y posterior del disco se alargan para formar la cápsula. La cápsula. Entonces está formado por tejido conectivo celular, fibroblastos inmersos, ¿no? En el líquido o en el líquido extracelular, con escasas fibras colágeno, ¿no? Acá vemos muy pocas fibras colágeno, ya vamos a ver eso en histología. No vemos, nomás hay células, ¿no? Pero no vemos fibras colágenos. Y esta es la superficie articular condilar, ¿no? Entonces la superficie articular del tejido conectivo fibroso tiene una vertiente posterior del cóndilo del temporal, una carilla articular del cóndilo mandibular, y la función del tejido conectivo es amortiguar las presiones y distribuirlas sobre las superficies óseas articulares. Actúa como una almohadilla, ¿no? Acá vemos la cápsula articular. El disco articular en la zona central tiene fibras colágenas y fibras elásticas y matriz amorfa. Y en la zona posterior tiene dos fascículos. El posterior, no, estamos hablando del posterior, toda esta región, tiene fibras elásticas, colágenas y reticulares, y el posterior inferior es inelástica y avascular, ¿no? Esta zona, ¿no? Entonces acá vemos también igual, ¿no? Y esto ya es desde un punto de vista histológico, ¿no? Vemos células sinoviales que van a dar origen al líquido sinovial. Vemos el disco articular, de amarillo, está bien interesante, con fibras, ¿no? Que hemos dicho ahí, elásticas, fibras elásticas, colágenas y reticulares, ¿no? Acá. Vemos la cabeza del cóndilo, que tiene toda la formación de una zona de condrocítica, ¿no? Vemos la zona superficial, que vendría a ser el pericondrio, vemos una zona de proliferación, ¿no? De donde van a diferenciarse estas células, ¿no? Mesenquimáticas en condroblastos, ¿no? Va a haber una zona de proliferación, va a haber una zona de cartílago hialino y estos condroblastos se van a diferenciar en condrocitos. Hay una zona de erosión, donde va a haber primero una hipertrofia de estos condrocitos, va a haber luego una zona de erosión y una apoptosis de estos condrocitos y una invasión, ¿no? De tejido óseo a través de una formación de trabéculas con los osteoblastos.
Vemos el ligamento capsular. Acá está el ligamento capsular. Vemos la cavidad supradiscal, la cavidad infradiscal y las superficies funcionales. Luego vemos el pterigoideo externo, ¿no? Con la parte superior, ¿no? Que está relacionado con la cabeza superior y la cabeza inferior, ¿no? Del cóndilo. Y el disco, la eminencia articular. Un ratito. Vemos una zona externa del mesénquima periauricular, produce la cápsula fibrosa y resistente. Y la fosa temporal, ¿no? Que es lisa al nacer. El tubérculo articular, ¿no? Se forma con la erupción de los dientes. Este tubérculo, ¿no? O la eminencia articular. Acá vemos el tubérculo articular. Y toma su forma definitiva cuando se completa los dientes permanentes. Específicamente está relacionado este tubérculo articular con el primer levantamiento de mordida, ¿no? Que se da específicamente con la erupción de los primeros molares temporales, ¿no? Temporales estamos hablando. Es el primer levantamiento de mordida. Específicamente la erupción de los primeros molares temporales, ¿no? Está relacionado justamente con la formación del tubérculo, la eminencia articular. Acá vemos el disco bilaminar, ¿no? El espacio sinovial superior, la cavidad glenoidea, el cartílago articular, ¿no? De la cavidad glenoidea. En principio tiene unos cartílagos en la cavidad glenoidea, ¿no? Que desaparecen completamente, pero en el cóndilo mandibular, ¿no? Específicamente esta zona, sí va a permanecer, ¿no? Hasta muy entrada de edad, el cartílago secundario, ¿no? Vemos el conducto auditivo externo. Este espacio retrodiscal, miren lo que dice, ricamente vascularizado e inervado. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en la técnica de Mew, por ejemplo, ¿no? Técnica de Mew, con, con al movimiento, ¿no? Del plano oclusal, tratamos, ¿no? De que este cóndilo que se encuentra, ¿no? En aquellos pacientes que tienen problemas articulares, la articulación temporomandibular, ¿no? Saltos de mordida, dolores, ¿no? Al modificar este plano oclusal, ¿no? Descomprimimos este espacio retrodiscal, que es ricamente vascularizado, pero también inervado. Por eso hay el dolor. Luego vemos la cápsula articular, el ligamento bilaminar inferior, la sinovial inferior, el cartílago articular del cóndilo mandibular, el vientre inferior del músculo pterigoideo externo y el vientre superior del músculo pterigoideo externo. Vientre superior, vientre inferior. Y la cápsula articular. Esta cápsula pues rodea al cóndilo, ¿no? Acá también vemos la cápsula, miren. Y acá vemos también.
La cápsula y ligamentos. Una cápsula fibrosa envuelve a la articulación temporohumeral de modo de manguito y está compuesto por una capa de revestimiento interno o capa sinovial y una capa ligamentosa, laxa, fibrosa, externa, ¿no? Pues acá vemos la cavidad articular, el disco articular, la cápsula articular, ¿no? Acá está. La cavidad articular inferior, la cabeza del cóndilo mandibular, ¿no? La eminencia articular y el tendón del músculo pterygoideo lateral o externo. Vemos ligamentos lateral, la cápsula articular fibrosa, ¿no? Y el ligamento estilomandibular. También vemos acá el ligamento esfenomandibular y el ligamento estilomandibular. Esto es lo que vemos en, en una zona cartilaginosa. Vemos el disco articular, acá en este caso del cóndilo del mandibular. Vemos la zona articular, no, zona articular, acá. La zona proliferativa, ya donde va a existir pues condrocitos, zona fibrocartilaginosa, todo esto, cartílago calcificado, ¿no? Bueno, va a haber hipertrofia de los condrocitos, apoptosis y, ¿no?, invasión del tejido óseo y hueso subarticular, ¿no? ¿Cuál es el aporte vascular de la articulación temporomandibular? Va a estar dada netamente por la maxilar, arteria maxilar interna, a través de la arteria maxilar, la timpánica anterior, la arteria auricular profunda, ¿no? Bueno, ya sabemos que de la carótida externa, pues tiene ramas, ¿no? La maxilar interna y la arteria temporal superficial, ¿no? Y también va a haber otra arteria que es la arteria faringia ascendente, ¿no? Que también va a ser irrigada hacia la articulación temporal. La inervación, ¿no?, está dada por el nervio mandibularis, ¿no?, el nervio temporal y profundo, el massetero, terino, el nervio auriculotemporal, ¿no? A través de esos nervios va a dar origen, pues, va a dar origen a la inervación de la articulación temporomandibular. Bueno, los músculos ya sabemos, esto es con el temporal, pues, el macetero. En este caso no, le han hecho disección, pues, de la rama ascendente, de la mandíbula, y vemos, pues, el pterygoideo interno, ¿no? Pterygoideo interno, el pterygoideo externo, ¿no?, con sus dos fascículos, el superior e inferior. En una vista inferior vemos el pterygoideo interno. Estos son los movimientos, ¿no?, que realiza el cóndilo mandibular en el caso de la apertura, ¿no?, de la mandíbula, que siempre va a estar acompañado, pues, de su disco articular, ¿no? El problema cuando hay saltos de mordida, ¿no?, es cuando hay escape, ¿no? A veces el disco articular se va más adelante que la mandíbula, le gana a la mandíbula, al cóndilo de la mandíbula, que luego, en el momento de cierre, lo recaptura nuevamente este disco para regresar nuevamente. Esos son saltos de mordida. Son ya lesiones intracapsulares. Acá está el momento de apertura a nivel de la eminencia articular.
Bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una Sí, consulta. ¿Nos dígame. podría comentar un poco más sobre el salto de mordida, que es una patología de la ATM? Sí, el salto de mordida. Generalmente cuando la boca hay una apertura bucal, hay una traslación pues del cóndilo de la cavidad glenoidea y va a remontar, ¿no? A la eminencia articular. En condiciones normales, los dos cóndilos con sus discos articulares deben acompañar, especialmente el disco articular debe acompañar al cóndilo mandibular en ese trayecto, ¿no? En esa traslación, ¿no? Que generalmente este cóndilo mandibular llega hasta acá, ¿no? Donde está la eminencia articular. Así como está acá, ¿no? Pero el problema es de que cuando se está aperturando la boca, este cóndilo mandibular hay una traslación hacia más o menos la eminencia articular, ¿no? Como estamos acá, pero estos disco articular se escapa y se va por adelante, ¿no? O sea, le gana en el momento de traslación del cóndilo mandibular, se va para adelante. Y tiene esos sonidos, ¿no? Esos clics que algunos pacientes vamos a escucharlos, ¿no? Hay algunos que recomiendan usar, por ejemplo, cuando está en sus inicios, a veces es imperceptible por el oído humano o el oído, ¿no? Del clínico. Entonces, a veces es interesante ponernos nuestros estetoscopios. Hay otro aparato que se llama otoscopio, en el cual nosotros podemos ponerla así como nosotros hacemos auscultación del corazón, de los pulmones, ¿no? Le ponemos, ¿no? La bástula a nivel por delante del tragus, ¿no? Del conducto auditivo externo, y le decimos al paciente pues que abra la boca, ¿no? Ahora, hay veces que estos saltos de mordida es unilateral, generalmente, ¿no? Un cóndilo actúa de una manera normal y hay un cóndilo que actúa de una manera que no es normal, ¿no? O sea que el disco se escapa. Entonces nosotros nos vamos a dar también cuenta porque al paciente le decimos que lo observamos de frente del paciente, observamos la línea intercisiva superior con la línea intercisiva inferior y le decimos que abra la boca. Y hay algunos pacientes que nos va a dar, ¿no? Le decimos que abra la boca y algunos pacientes van a hacer esto, ¿no? O sea, lo normal debería ser esto, una línea recta en el momento de apertura de la mandíbula y vemos los incisivos superiores, los dos centrales con los incisivos inferiores, centrales, mandibulares, ¿no? Entonces debería ser recto. Pero algunas veces, ¿no? Cuando hay problemas de esto, de salto de mordida, el paciente hace esto. Entonces nosotros debemos ver bien. Incluso es bueno, dice, grabarlo, esto con su celular, ¿no? Y cuando regresa por el mismo sitio. La mandíbula le dice ya, esto ha aperturado totalmente, ¿no? Hay una apertura total de la boca. Entonces le decimos, a ver, regresa, pero despacio, no le decimos que haga fuerte, ¿eh? Despacio. Entonces el paciente va a hacer lo mismo. Entonces, ya desde ese punto de vista, tenemos que tener cuidado porque este paciente tiene algunos problemas articulares, especialmente, ¿no? Este escape del disco articular. Eso.
Y bueno, esto lo trata pues generalmente los rehabilitadores orales, bueno, el doctor Milton especialmente es un capo. Ahora último se está bastante inmiscuyendo los ortodoncistas, ¿no? Especialmente la escuela de Vietzig, ¿no? Ortodoncia cráneo-mandibular, por eso se dice ortodoncia cráneo-mandibular, ¿no? Medicina de la oclusión, así se dice llamar, ¿no? De la escuela de Viena, de Austria, con la técnica New. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Mijael. Doctor, una consulta. En el caso de esa alteración, ¿puede causar algún problema con el cartílago del cóndilo? ¿Un Sí, desgaste sí. o una Llegan a artrosis a la una, larga? claro, es igualito con la rodilla. A veces en la rodilla, algunos de nosotros, de repente ya usted, o yo, por ejemplo, en mi edad, vemos algunas veces que comienza a sonar la mandíbula, la rodilla. Y estamos ya en un proceso de osteoartrosis, pues. Llega un momento en que, más que todo, el que sufre es el cóndilo, ¿no? Cuando hay artrosis ya. Entonces, llega a hacer esto. Hace tener esta forma del cóndilo. Incluso a perforar el disco. Hay otras alteraciones, porque las alteraciones de las disfunciones temporomandibulares, intracapsulares, algunas perforan también el disco articular, especialmente a personas bruxópatas, por ejemplo. Entonces llega a tener esto, el cóndilo, en un proceso ya osteoartrítico. Eso ya es más complejo. Pero la verdad, el otro día, yo estoy haciendo un diplomado de 10 meses de la oclusión de la técnica de la ortodoncia craneomandibular, y el doctor presentó problemas articulares de los, porque en ortodoncia no es colocar brackets, ¿no? Ojo, no es colocar brackets, yo le coloco brackets nada más, porque ahora se tiene que montar en articulador y ver, pues, ¿no? Qué problemas tienen a nivel si hay punto de contacto, interferencias, ¿no? Y en el momento de tomarle la resonancia magnética, porque eso se ve con la resonancia magnética, observó pues que este paciente tenía así, ¿no? Osteoartritis. Pero después realizándole, lo primero que se hace en estos pacientes no es colocarle brackets. Estos pacientes hay que colocarles férulas, ¿no? Oclusales, unos 8 o 10 meses. El paciente hasta se va a desesperar, va a decir, este no sabe nada porque no me está colocando brackets, porque la gente cree que colocar brackets se va a solucionar el problema. Dentario soluciona, pero articular, hay muchas veces que la ortodoncia provoca también estos problemas. Entonces hay que ver esto bien, no solo es colocar brackets, ¿no? Entonces el doctor presentó un paciente así, que tenía este problema con resonancia magnética, y después del tratamiento le empleó técnica MIU, por ejemplo, y nos mostró el cóndilo mandibular, se había remodelado, o sea, otra vez había recuperado su forma, su tamaño normal. Así. Fue, la verdad, es ya más médico, pues no es colocar brackets y hacer una mecánica, ¿no? Es importante la mecánica, ¿no? Pero lo importante es la parte médica. Por eso dicen medicina de la oclusión. Esta técnica está bastante entrando en relación a ser más científico, la cosa. Y se mostró una remodelación completa, porque como les digo, el cambio del plano oclusal de los pacientes hacen que este cóndilo se dirija hacia abajo, provocando que este cóndilo se descomprima, ¿no? Y todos los elementos articulares haya una regeneración también. Bueno.
Entonces, nos vemos el miércoles. Prosigo, señorita. Sí, doctor, a las 8 de la mañana. Ya, está bien, está bien. Me voy a correr el riesgo yo de que me sancionen. Ya, entonces nos vemos. Hasta luego. Hasta Hola, luego. doctor, buenas noches. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Gracias. doctor. Cuidado, doctor, buenas noches. Buenas Luego, noches. doctor.